porque dice la Biblia en Romanos 13 que cuál es la responsabilidad de los gobiernos civiles: influir el temor a los malos. Y cuando los gobiernos no encarcelan, no persiguen, no protegen a los ciudadanos de grupos terroristas o de como se llamen, que están haciéndole un mal, ese gobierno no es gobierno ante los ojos de Dios. Ha dejado de gobernar, porque su responsabilidad es garantizar nuestra seguridad. Esta serie tiene el propósito de explicar bíblicamente, históricamente, antropológicamente, geográficamente e históricamente lo que está pasando en el Medio Oriente. Así que no podemos nosotros como cristianos, que se supone, ¿verdad? Dice la Biblia que Daniel fue encontrado con más sabiduría y conocimiento que los sabios, los astrólogos, los hechiceros y los intelectuales de su época. Porque el cristiano tiene la palabra de Dios. Tenemos la Biblia, y todos los cristianos que diario la leen, la memorizan, la estudian y la meditan, no tienen idea de la amplitud que tu entendimiento va a tener, cómo vas a ensanchar tu comprensión y tu cosmovisión, tu cosmología de todo lo que está alrededor del mundo, de la historia, lo que está pasando. Vas a entender lo que está pasando. Y no te vas a ir con la finta, porque ahorita lo más impresionante es que ya entró el antisemitismo a la iglesia, que eso ya es el colmo. O sea, cristianos que dicen, no, ya viste que Israel es un genocida y que está haciendo, o sea, creyendo todo lo que dicen los medios de comunicación, sin entender la historia de Israel, la historia de Hamás, la historia de Palestina, la historia del Medio Oriente y los poderes que se encuentran detrás, moviéndose detrás de las cortinas, que son los que están moviendo todo, porque lo que estamos viendo son los actores. Pero hay un director, hay una élite, hay un poder detrás que es el que mueve todo, y solo la Biblia nos puede correr la cortina. Veamos a ver en primer lugar que han habido varias pláticas, ¿verdad?, desde hace algún tiempo en lo que ha sucedido en Israel. Pero veamos rápidamente la historia de este conflicto. El 7 de octubre entraron más de 3,000 varones. Rompieron las fronteras de Israel. Es algo que posguerra se va a investigar en los tribunales de Israel. ¿Cómo es posible que violaron los censores al Mossad, que es el servicio secreto de Israel, el Binshet, que es la inteligencia de Israel, y al ejército de Israel y al gobierno de Israel? Todas estas cosas los van a investigar, pero entraron 3,000 personas, 3,000 palestinos. Vamos a ver que no, la palabra palestino ni siquiera existe en la Biblia, ni ha existido tampoco. Entonces entraron, rompieron la frontera y tenían un plan que habían hecho ya hace más de 6 o 8 meses. Tenían la investigación, dónde estaban los kibutzim, cuántas familias había en cada kibutzim, qué es lo que estaban haciendo, cuántos varones había, cuántos niños tenían, cuántos perros tenían. Tenían una información impresionante. ¿De dónde sacaron los 3,000 terroristas que entraron a Israel esta información tan detallada? Bueno, mucha gente no sabe que durante mucho tiempo Israel le permitió a los palestinos entrar a Israel a trabajar. Y hay cientos de trabajadores palestinos que entraban a Israel y trabajaban en fábricas, trabajaban en escuelas, trabajaban en casas, etcétera, etcétera. E inclusive a muchos de ellos, después de un tiempo, Israel les podía dar su residencia. Y ya podían quedarse a vivir en Israel si ellos querían. Bueno, pues más de la mitad de estos trabajadores son los que proporcionaron toda esta información al grupo terrorista de Hamás, y cuando entraron a invadir Israel y a hacer la masacre que hicieron,
1000 de ellos eran civiles y 2000 pertenecían al grupo terrorista de Hamás. Ellos entraron a una casa y les voy a contar lo que hicieron, porque el otro día me preguntaron, ¿es posible que narremos, contemos, demos la información de lo que pasó con la crueldad con lo que lo hicieron? Y yo les dije a 2 periodistas que me hablaron por teléfono para preguntarme, pero por favor háganlo, porque cuando la gente no se entera de esto y cuando se enteren de lo que pasó, van a cambiar de opinión. Entraron a una casa y agarraron a 2 niños de 6 y 8 meses, amarraron a los papás y a los niños les comenzaron a sacar los ojos. Enfrente de los papás. Ya que les sacaron los ojos, les cortaron la cabeza enfrente de los papás. Siguieron con el varón y lo castraron enfrente de la mamá. Así, pero sin anestesia ni nada. Y después le cortaron la cabeza enfrente de la mamá. Y después, en tercer lugar, siguieron con la mamá, que vio a los bebés, que vio a su esposo, y le hicieron lo mismo a la mamá, le abrieron el vientre y los quemaron a todos después. A otra mujer le abrieron el vientre y le sacaron el producto que tenía dentro, enfrente del esposo. Y así lo hicieron con más de 800 personas. Entraron a un campo y a todos los jóvenes, a más de 200 jóvenes, los mataron inmediatamente a mansalva. Ni siquiera los nazis han usado tanta crueldad, tanto odio en contra de este grupo de personas que asesinaron. Además, hay una ley internacional de la guerra que prohíbe matar con la intención civiles, o sea, civiles hay muertos. Ahorita voy a explicar todo lo que está pasando. Cuando llegaron los aliados a Berlín, 1945, ya para cortarle la cabeza a Adolfo Hitler, murieron 25,000 civiles y nadie protestó. Mira nomás cuántos niños murieron. ¿Por qué? Porque es el resultado, las consecuencias, los daños colaterales que todas las guerras tienen, desgraciadamente. Siempre tienen que morir civiles. Pero nadie protestó en Alemania ni en Europa porque los nazis habían sido completamente derrotados. El precio de esta sangre pagó realmente el precio más grande, que si no hubieran eliminado a los nazis, hubiera la población muerto en un número mucho mayor. Entonces, estos carniceros, estas bestias, estos animales, porque el otro día hasta me corrigieron, oye Armando, pero no les digas animales porque los animales ni siquiera hacen eso. Descendieron a un nivel inferior a los animales, con toda la razón del mundo. Dije, de veras tienen razón, ni siquiera los animales hacen eso. Después de todo esto, pues se llevaron a 240 rehenes, y entre los rehenes iban niños de 6 meses, de rehenes, separados de sus mamás de 8 meses, de 10 meses, jovencitas. Ahorita ya se comenzó a descubrir todos los horrores sexuales que les hicieron a las mujeres y que les siguen haciendo porque tienen todavía más de 150 rehenes en su poder. Se llevaron personas de la edad adulta, se llevaron mujeres de 85, de 90 años de edad, de rehenes, y el propósito de ellos era, bueno, vamos a entrar a Israel, vamos a sacar a los rehenes, y pues vamos a realmente a comenzar a negociar y a intercambiar con ellos prisioneros, y tenemos el mango el sartén por el mango. Los judíos van a tener que hacer lo que nosotros les digamos y obligarlos a que saquen miles de prisioneros y que no nos persigan más y que nos dejen ya seguir haciendo los túneles que estamos haciendo. Israel, después de esta matanza, trajeron a los más grandes expertos en Estados Unidos, en Canadá, en Inglaterra, en Alemania, en Francia, en España, de la inteligencia y personas de las Naciones Unidas a que vieran lo que habían hecho. Y después de que vieron todo lo que habían hecho, las naciones apoyaron
que Israel no podía permitir que volviera a suceder un evento igual, porque toda nación tiene el derecho de defenderse. Sobre todo cuando huyen y se esconden y se llevan todavía a rehenes. Entonces Israel reacciona y le declara la guerra. Ahora sí, le declara la guerra, no a los palestinos. Divorciemos la palabra palestinos, que es el pueblo, del grupo terrorista Hamás. Entonces Israel le declara la guerra al grupo terrorista y comienza a entrar a Gaza con tanques de guerra y comienza a anunciarle a la población, a los palestinos, que aproximadamente son 2 millones de personas que viven en una franja de 50 kilómetros, que es lo que tiene Gaza, 50 kilómetros de largo por 10 kilómetros de ancho. Comienzan a mandar en aviones boletines: sálganse de sus casas, váyanse hacia el sur de Gaza. Hay una entrada por Egipto que les está permitiendo recibirlos como exiliados, porque vamos a bombardear Gaza. ¿Qué hicieron los terroristas de Hamás? Comenzaron a bloquear todas las carreteras para que no se saliera el pueblo de Palestina. Comenzaron a impedirles que se salieran y que se escaparan. Bloquearon carreteras. De todo esto hay videos, hay fotografías, etcétera, etcétera. Y la pregunta es ¿por qué? Bueno, pues porque ya tenían más de 25, 30 años el grupo terrorista de Hamás, que se había apoderado de este territorio que se llama Gaza, y al pueblo lo habían explotado sin medicinas, sin comida, sin agua, etcétera, etcétera, porque los billones de dólares que Estados Unidos, Irán y la Unión Europea enviaron a Gaza no fueron para el pueblo. Se apoderó ese dinero el grupo guerrillero de Hamás. Y de esos billones de dólares no hicieron lo que la comida, todas las infraestructuras que necesitaba el pueblo, los departamentos que necesitaban, la pavimentación de las calles. ¿Qué hicieron con ese dinero? Una infraestructura de 500, escuchen, 500 kilómetros de túneles. Esta infraestructura es una infraestructura que no ha sido hecha jamás en la historia. Son túneles con una modernidad, con un sistema de electricidad, de ventilación, de cocinas dentro, 10 metros bajo tierra. ¿Se imaginan ustedes las maquinarias que necesitaron hacer? Y no es un túnel así como los que hacía el Chapo, ¿verdad? Eran túneles completamente, estoy hablando como de 3 o 4 metros de ancho, con sistemas de ventilación, con cosas, cosas en las paredes de mosaicos importados de Italia, etcétera, etcétera. Una cosa absolutamente impresionante en cuanto a infraestructura de túneles. Todos estos túneles los hicieron debajo de escuelas, de hospitales y de casas donde había familias con 3 o 4 niños. Todos los túneles están debajo de todas las escuelas, de todos los hospitales y de todas las casas donde había niños. Para que cuando Israel contestara el fuego, mataron niños. Y todos los medios de comunicación, genocidas, están matando, etcétera, etcétera, porque los túneles los hicieron deliberadamente, ya que este grupo terrorista de Hamás nunca le ha importado el pueblo palestino. Han sido víctimas, los han usado como carne de cañón. Una vez con esta introducción breve, vamos a repasar rápidamente de dónde surgió el pueblo palestino, que antes de 1920 nadie se llamaba palestino, antes de 1920. ¿Quiénes son y cómo se formó el grupo de Hamás? ¿Y qué está escrito en la Constitución de la Organización para la Liberación de Palestina que funda Yasser Arafat,
el terrorista más grande del siglo XX respecto a la nación de Israel. Inglaterra, en 1923 del siglo pasado, vence al Imperio Otomano Turco o a los musulmanes, que durante casi 500 años gobernaron toda el área del Medio Oriente. Entra entonces Inglaterra al Medio Oriente y sacan, o sea, en esos 500 años, ¿quién habitó todo lo que es Palestina? Bueno, Palestina es el nombre que un emperador romano le dio a Israel porque odiaba a los judíos. Entonces este emperador romano, Adriano, le cambió el nombre de Israel a Palestina, porque así se llamaba una de sus esposas. Entonces este nombre Palestina es un nombre que no está ni en la Biblia, ¿verdad? Y no existe porque es un nombre impuesto por un emperador romano. Entonces sacan los palestinos, los musulmanes que están durante 500 años ahí, controlando Gaza, controlando el Medio Oriente, controlando todo lo que es el Medio Oriente. Los ingleses lo sacan en 1923 e Inglaterra de 1923 a 1945 está en control completamente del Medio Oriente. Sin embargo, en 1917 se había hecho un acuerdo en Inglaterra por un ministro llamado Rafael Balfour, que se hizo la declaración Balfour, donde el gobierno de Inglaterra, porque tenía el imperio inglés en aquel tiempo, era muy poderoso, autoriza para que los judíos regresen a su tierra. Sin embargo, pasaron más de 15, 20 años, de 1923 al 45, donde no pudieron los judíos regresar por ciertas cosas y impedimentos y cosas políticas, diplomáticas que sucedieron. Viene la Segunda Guerra Mundial, llegan todas las naciones a Israel y descubren, ¿verdad?, en Europa y en Alemania los millones de judíos que Hitler asesinó junto con gitanos y homosexuales, porque eran los tres principales que supuestamente Hitler los veía como enemigos del nazismo. Entonces, finalmente, Inglaterra se sale del Medio Oriente, pero antes de salirse, así como si fueran ellos los dueños, agarran el Medio Oriente, los ingleses con ayuda de los franceses, y dividen el Medio Oriente, y le dan el lado occidental a los judíos y el lado oriental a Jordania. Entonces Jordania ocupa el lado oriental, los judíos el lado occidental, y Gaza es ocupada por Egipto. Entonces Ben Gurión es nombrado primer ministro de Israel, y de Inglaterra, ¿verdad? Ya se sale completamente de todo lo que es la zona del Medio Oriente, y ya comienzan a ser repartidos. Irak tú te pones aquí, Siria va a estar aquí, el Líbano va a estar aquí, etcétera, etcétera. Cisjordania ocupa todo lo que es el banco occidental y después ocupa el banco oriental. Entonces pasa el tiempo y llegamos a la guerra de 1967, porque en 1948, inmediatamente cuando Israel se independiza como Estado libre, soberano e independiente, el 15 de mayo, al otro día que declararon su independencia, 5 naciones árabes los atacan. En toda la historia de Israel, desde el 48, nunca ellos han sido los agresores. Siempre se han defendido. Vamos a resumir. En 1948 los vuelven a atacar. 1956 por el canal de Suez. 1967, junio del 67, la guerra de los 6 días, donde otra vez las 5 naciones árabes los atacan y milagrosamente se escapan. Y 1973, hace aproximadamente 20 años, la guerra de Yom Kippur. En todas estas guerras, Israel sobrevive milagrosamente.
Pero cuando las naciones árabes se dan cuenta, y aquí hay que distinguir, las naciones árabes que rodean a Israel, que son Líbano, Siria, Irak, Egipto y Jordania. Son 5 naciones con 22 millones de habitantes. Pero del otro lado se encuentra del Golfo Pérsico la península arábica, que es Arabia Saudita, Yemen, Bahrein, etcétera, etcétera, que no tienen que ver nada con las naciones árabes que rodean a Israel. Entonces, cuando hablamos del mundo árabe, no confundamos las dos secciones que existen en el Medio Oriente de los árabes. Entonces, los árabes, ¿verdad?, comienzan a atacar a Israel y llegan a un acuerdo. En 1964 surge un hombre llamado Yasser Arafat. Y el general Nasser, que era el presidente de Egipto en aquel tiempo, dice en una conferencia que los reúnen en Irán, en Teherán: no podemos con Israel. La única forma es hacer grupos terroristas. Y entonces, ¿quién forma a Irán? Esto es impresionante. Bueno, Yasser Arafat es invitado por Irán, por Khomeini, el ministro y religioso de Irán, es invitado junto con Mahmoud Abbas, porque nombran en Gaza a la autoridad palestina para que se haga cargo de Gaza, y los judíos se salen de Gaza desde el año 2005. Síganme con cuidado. Desde el año 2005, Israel se sale de Gaza. Eso de que los tiene prisioneros y los tienen enjaulados, puras mentiras. No es cierto, no es cierto, no es cierto. Los judíos dejaron Gaza en el 2005 hasta nuestros días. Y cuando se salieron, tenían asentamientos judíos en Gaza, que los judíos construyeron dentro de Gaza escuelas, campos de fútbol, campos de básquetbol, departamentos, clínicas. Y en el 2007, 2 años después, la autoridad palestina, que fue nombrada el gobierno oficial de Gaza para gobernar a los palestinos, le entrega el gobierno al grupo de Hamas. 2007. ¿Por qué le entrega Mahmoud Abbas, presidente de la autoridad palestina, Fatah, el gobierno a el grupo terrorista? Porque la autoridad palestina se da cuenta que ellos no pueden cumplir la promesa de Yasser Arafat en la constitución de la Organización de Palestina, que dice así: el propósito y la visión principal de la Organización para la Liberación de Palestina es el exterminio total de la raza judía. Ahí está claramente, lo puedes buscar en Google, el exterminio de la raza judía. No queremos nada más que borrar del mapa a los judíos. Entonces, la autoridad palestina no tiene ejército y se levanta un grupo de militares en Hamas, dice que de guerrilleros, y comienzan a levantarse. Vamos ahorita con quién los formó, y toman ellos el poder de la autoridad palestina. Y desde el 2007 hasta nuestros días, todo el dinero que mandaban las naciones, dizque para el pueblo de Palestina, los líderes de Hamas, por cierto, creo que ayer o antier, ya agarraron a los 2 principales líderes, comenzaron a gastarse el dinero en lo que les acabo de mencionar. Y los líderes de Hamas no vivían en Gaza, vivían en Qatar y vivían en Turquía, en casas de $10 millones. Los líderes y de todo el dinero que les mandaron no lo usaban para el pueblo, clásico de la mayor parte de los gobernantes a través de toda la historia. Cuando hablamos de los cubanos, no estamos hablando del pueblo. Los cubanos son un lindo pueblo, el gobierno. Cuando hablamos de Venezuela, no estamos hablando del pueblo venezolano, que son preciosos los venezolanos. Cuando hablamos de Irán, es donde más rápido está creciendo la iglesia. Cuando hablamos de algo así, estamos hablando
de los gobiernos. El pueblo siempre va a pagar las consecuencias, pero son los gobiernos los corruptos, los que establecen el totalitarismo, porque a los gobiernos modernos les conviene el totalitarismo, porque es la única manera de controlar al pueblo y quedarse con nuestro dinero. Y levantar una cortina de humo y decir, el pobrecito, aquí hay libertad, como en Cuba que están muriéndose de hambre. ¿De qué sirvió la revolución ideológica marxista-leninista con la dialéctica materialista en Cuba, en Venezuela? Ya no sigo mencionando más naciones, y lo que pasó en Alemania cuando la dividieron, Alemania Oriental, Alemania Occidental en la Segunda Guerra Mundial. Podemos seguir hablando de los 150 millones de muertos en el siglo pasado por la ideología del comunismo. Pero tenemos que entender esto. Ahora Israel, ¿por qué el odio a Israel? Lo vamos a ver más adelante, no sé si en la próxima conferencia, pero hay una historia política por qué se odia y por qué el mundo quiere exterminar a Israel. Y bíblicamente, porque la Biblia nos muestra cuáles son las razones que tuvo los nazis, que tienen las naciones para exterminar, sacar, borrar del mapa a la nación de Israel. Esto no ha sucedido con ninguna etnia, ninguna cultura, ninguna civilización. Señores sociólogos que nos escuchan, señores historiadores que nos escuchan, es un fenómeno inexplicable en la historia. Y solo lo podemos encontrar. Hay una respuesta política y hay una respuesta bíblica o teológica también. Entonces, Inglaterra no puede resolver el conflicto, se sale de Medio Oriente en el 45, se declara completamente la independencia Israel, y de ahí en adelante vemos nosotros que ya Israel ocupa su puesto, es atacado, pero desde entonces podríamos contestar, ¿cuáles han sido principalmente los problemas que supuestamente los palestinos le han dicho al New York Times, a la cadena CNN, a la noticia de publicación Haaretz del Medio Oriente y lo que han promovido en el mundo? Escúchenme muy bien. La narrativa que se ha manejado es la siguiente. Los palestinos quieren un Estado junto a la nación de Israel. Y mientras Israel no acepte un Estado dentro del territorio de Israel, los palestinos son víctimas y son los que están sufriendo simplemente porque los tienen encerrados en Gaza. Jesús mío, mi dulce querido, cuando yo tengo un pueblo junto a mí que me quiere exterminar, que en su constitución dice que no quieren, no es cierto que quieren dos estados, quieren el exterminio de nosotros. Si ahora teniéndolos ahí y habiéndoles dado lo que hicieron lo que hicieron, imaginémonos que ahora dividamos toda la nación de Israel y que se haga el Estado de Palestina y el Estado de Israel viviendo juntos. Los judíos no sobrevivirían 3 días. Entonces, ¿cuál es realmente lo que han tratado de exhibir dentro de los medios de comunicación como el problema? Bueno, dicen 4 principales puntos que consideran, entre comillas, los problemas. Número 1, el futuro de los refugiados palestinos. En 1948 llegan los judíos y levantan a Israel, y había un grupito muy pequeño de árabes, no se llamaban palestinos, por el amor de Dios, no existe tal cosa como palestinos, pero como se llamaba Palestina, todo lo que es la tierra de Israel, entonces ellos se adjudicaron el nombre de árabes palestinos,
pero son árabes. No hay tal cosa de palestinos. La franja de Gaza, bíblicamente, perteneció a los filisteos, donde vivía Goliat, ¿se acuerdan? De Gaza con sus hermanos y los gigantes en los tiempos que David los acabó. Toda esa franja de Gaza era la filistea del Antiguo Testamento, y los filisteos hace más de 1500 años dejaron de existir. Entonces, eso de que los palestinos son herederos de los filisteos es la más grande mentira histórica y bíblica que podamos nosotros considerar como una verdad. El futuro de los refugiados palestinos. Entonces comienzan a enojarse los árabes, y los árabes que quedaban ahí, que sobrevivieron en el 48, ninguna nación árabe les dijo a los egipcios: pues vénganse con nosotros. Siria, vénganse con nosotros. Irak, vénganse con nosotros. El Líbano, vénganse con nosotros. No, quédense ahí en Gaza. Y ahora, ojo, que entra Israel a Gaza y comienzan lo que llaman genocidio, sin ni siquiera describir etimológicamente lo que significa la palabra genocidio. Yo les recomiendo a todos ustedes un consejo cuando quieran discutir algo con alguien. Siempre es importante definir. Es un genocidio. Ven para acá, niña. ¿Sabes? ¿Me puedes definir qué es la palabra genocidio? Matar a muchos. Eso no es genocidio, porque en una guerra matas muchos. Asaltan un niño en una escuela, agarra a 30 alumnos con un rifle y mata a cuántos alumnos. Tampoco es genocidio. No significa matar a muchos. La palabra genocidio, para que sea genocidio, tiene que haber la intención anticipada de eliminar un grupo por causas políticas o religiosas. Si no, no es genocidio. Entonces, lo que hizo Hamás al entrar a Israel es genocidio, porque lo planearon y la intención de ellos era matar cientos de judíos. Eso es un genocidio. Mientras no haya la intención anticipada, como igualmente que el asesinato. ¿Cuál diferencia entre matar en defensa propia y asesinar? Matar en defensa propia, si alguien quiere y me quiere quitar la vida, o la vida de mi esposa, o mis hijos están de por medio, o terceras personas, yo tengo derecho a defenderme si tengo una pistola y lo mato antes que entre a mi casa y mate a mi familia. Yo tengo ese derecho, y no es asesinar. Y Dios no me culpa. Un militar puede ser cristiano y va a una guerra y militares matan de la guerra y no son asesinos. Esa pregunta me la han hecho cientos de veces. Hermano, trabajo aquí en Costa Rica, trabajo en Nicaragua, trabajo en el gobierno, en el ejército. ¿Es prohibido que yo entre a la guerra o que sea militar? De ninguna manera, porque lo haces en defensa propia y bajo la protección de tu país. Pero asesinar es con premeditación, alevosía, ventaja y por venganza. ¿Cuál es la diferencia? La intención del corazón. Me quisieron matar y yo saqué y lo maté en defensa propia. No era mi intención matar a esa persona. Cuando no hay la intención, Dios en la Biblia no te culpa de asesino. Pero cuando tú planeas algo, voy a matar a don Panchito y voy a matar a Chencho y voy a matar a esa persona, o le voy a hacer daño, o le voy a echar una maldición, o le voy a hacer esto y el otro. Cuando hay esa intención anticipada, es lo que Dios juzga el corazón. Tú no tienes que, Jesucristo dijo, no tienes que acostarte con una mujer para que mi Padre te juzgue de adúltero. Con la pura intención en tu mente, deseando a una mujer que no es tu esposa, Dios te considera adúltero. No necesitas jalar el gatillo, dice en la Biblia, para que Dios te considere asesino. No. ¿Qué fue lo que te impulsó a jalar el gatillo? El odio. El odio, sin que jales el gatillo, ya eres delante de Dios asesino. ¿Van entendiendo la mente de Dios y lo que dice la Biblia? Que es las intenciones, las que nos mueven a hacer, y la motivación, lo que nos hace culpables o inocentes delante de las leyes éticas y morales de Dios.
Entonces, eso de los refugiados palestinos, ¿verdad?, fue solamente una cortina de humo. En segundo lugar, si ambos pueblos deben compartir Jerusalén, 1993, los acuerdos de Oslo en Noruega, se llega a una ceremonia en la Casa Blanca y está el presidente Clinton y está Yasser Arafat, es lo más cerca que han estado de un pacto de paz. Escuchen, Yasser Arafat, Yitzhak Rabin, primer ministro de Israel en aquel tiempo, dándose la mano en medio del presidente de Estados Unidos, Clinton, en la Casa Blanca, celebrando supuestamente el pacto que se hizo en Noruega, en Oslo, en 1993, a la semana. A la semana de 1993, Yasser Arafat manda un mensaje y dice lo siguiente: dentro del pensamiento del Islam y del grupo terroristas, nosotros tenemos que decir mentiras para engañar a nuestros enemigos y decirles, sí, vamos a hacer eso, pero sabemos que la intención es no hacerlo porque Alá nos manda matarlos, eliminarlos. Y comienza a publicarse lo que dijo Arafat, y de 1993 vienen otros acuerdos, el 2010, etcétera, etcétera, y todos los acuerdos de paz terminan borrados, porque no es cierto que quieren ellos. Cuando firmaron el primer tratado con Arafat, dijo Arafat, no queremos la mitad de Jerusalén, queremos toda la ciudad de Jerusalén. No queremos la mitad de Israel, queremos toda la tierra de Israel. Y queremos toda la tierra de Israel y todo Jerusalén cuando exterminemos a los judíos. Ese odio, ¿verdad?, que es la antítesis, lo opuesto al amor, al perdón. Los judíos les dicen a los palestinos, huyan por favor, no queremos que mueran. Vamos a bombardear, tenemos que bombardear esta ciudad, ahí están como ratas escondidas. Y sin embargo los bloquean los mismos grupos terroristas para que ante el mundo puedan ser percibidos como asesinos, como genocidas, etcétera, etcétera. Y ya después de esto que los judíos ahorita, después de todos estos días que ha habido de guerra, han visto, ¿verdad?, que están 10 metros los túneles bajo tierra. Acaban de inventar hace una semana que ahora ya comenzaron desde hace 2 días a meter el agua del mar, a bombearla por los túneles para sacarlos a todos estos que ya no se pueden considerar ni animales siquiera. Imagínate que eso le hayan hecho a tus hijos, a tus bebés, a tu esposa, a tus hijas. Y te preguntara el juez qué quiere que hagamos y tú les digas, pues que los liberen, que los perdonan. Jesus loves you. De ninguna manera, ¿verdad? ¿Sabes qué? Que les den cuello. Hay seres humanos que han perdido el derecho de vivir porque se han vuelto peor que animales. Y ahora lo están sacando a todos. No sé si vieron las fotografías ayer o antier. Salieron, ¿verdad?, como ratas de los túneles los grupos terroristas. Y hace algunos meses, cuando mataron en Israel a un soldado, los soldados tienen las órdenes de disparar de aquí a aquí o a la cabeza. Pero este señor, el terrorista que entró a Israel, estaba tapado. Esto fue hace como 1 año, 2 años. Entonces cayó al suelo y los judíos siempre, aunque sea un terrorista, le hablan a los paramédicos. Siempre, siempre, siempre. Aunque sea un terrorista. Vinieron los paramédicos a asistirlo y no se dieron cuenta que traía un chaleco lleno de bombas. Y los mató a los 10 paramédicos. Y desde entonces Israel cambió la política. Cuando agarran a un terrorista, lo encueran. Y por eso ahora todos los que están saliendo de los túneles, ¿cómo están retratados? En ropa interior. ¿Por qué? Porque ya no pueden arriesgarse de que traigan bombas en un chaleco o en una ropa.
Y que han dicho los periódicos, ya vieron las judías a pobres civiles. ¿Cuáles civiles? Ninguno era civil, todos eran terroristas. ¿Y por qué están semiencuerados? Porque no pueden correr el riesgo de que traigan bombas. Los medios de comunicación que están a favor de que Israel sea exterminado, ¿de dónde creen que viene? De la Organización para las Naciones Unidas. La ONU, que tiene un Consejo de Seguridad que es gobernado casi por Rusia, de todos los edictos, decretos que han sacado desde que se fundó en 1947, que antes era la Liga de las Naciones, el 70% han sido contra Israel. Ahora que Hamás hizo esto, no sacaron una sola acusación. Por favor, hay que perseguir a estos asesinos. No pueden vivir en el mundo, porque lo que hicieron en Israel lo pueden hacer en México, lo pueden hacer en España, lo pueden hacer en Guatemala, lo pueden hacer en cualquier lado. Este tipo de personas no pueden existir. Y fue lo que hizo el presidente Bukele en El Salvador. A todas las malas salvatruchas, aquí no puede haber violación a las niñas ya, aquí no puede haber ya más asesinatos. Aquí se acabó toda esta desgracia que un grupo de jóvenes está tratando de hacer, a la cárcel. Y ahí se van a guardar. Y aquí es la ley del orden militarmente, que es ahorita el presidente más admirado en el mundo entero, por el valor que ha tenido de erradicar de su gobierno los delincuentes y a los asesinos. Porque dice la Biblia en Romanos 13 que cuál es la responsabilidad de los gobiernos civiles, influir el temor a los malos. Y cuando los gobiernos no encarcelan, no persiguen, no protegen a los ciudadanos de grupos terroristas o de como se llamen, que están haciéndole un mal, ese gobierno no es gobierno ante los ojos de Dios, ha dejado de gobernar, porque su responsabilidad es garantizar nuestra seguridad. Yo tengo el derecho de caminar en Toluca a las 11, 12 de la noche sabiendo que no me van a asaltar. Yo voy a tener la seguridad de cualquier carretera, que nadie me va a bloquear las casetas y que tengo que llegar a un trabajo a México y que no hay un grupo de 50 personas que ni la policía, ni el ejército, ni nadie nos defiende a terceras personas, porque dejan que el crimen comience a propagarse por todas las ciudades y llega a un país, a la anarquía, donde es un país bajo el juicio de Dios. ¿Qué otras de las cosas que están permitiendo ahí? ¿Qué esfuerzos se han hecho? Pues ya lo vimos, ¿verdad? De 1990 al 2010, todos resultaron completamente inexistentes. Y la guerra actualmente se debe a que anhelan la destrucción del pueblo judío. Desde entonces, nunca jamás ha dejado de enviar cohetes a Israel. Ahora tiene un escudo que llaman de Iron Shield, que protege los cielos de Israel, y el 80% de los cohetes son interceptados por esta maquinaria impresionante, la tecnología militar moderna. Si no, Israel ya hubiera de muchos años desaparecido. Ahora finalmente termino narrándoles a ustedes quiénes son los palestinos. Escucha muy bien, jamás fue creada por la hermandad musulmana. Apúntalo. La hermandad musulmana es un movimiento que se formó desde el siglo pasado y de ahí nació también ISIS. ¿Se acuerdan de ISIS? Muy bien. El director de ISIS, que es el que más se ha acercado de la hermandad musulmana, es un grupo, la mayor parte son sunis, porque los musulmanes se dividen entre sunis y entre chiitas. Entonces, el director de ISIS dijo lo siguiente: nos vamos a apoderar de todo el Medio Oriente, porque el Medio Oriente tiene que ser del Islam. Vamos a seguir destruyendo el Vaticano y después el mundo entero. Ese era el proyecto original de ISIS. ISIS cometió un error gravísimo, como lo cometió Hamás, como lo cometen los ladrones y los criminales, creyendo que no hay un Dios que los está viendo y que no hay crimen perfecto.
ISIS comenzó a matar a pilotos japoneses, franceses, etcétera, etcétera. ¿Se acuerdan que los ponían en la playa, los vestían de naranja y les cortaban la cabeza con un machete y publicaban en sus videos estos asesinatos? Entonces, pues se echaron en cara al mundo entero el grupo de ISIS, porque ya no solamente eran los americanos los que los querían perseguir, ahora el mundo entero estaba reclamando que estaban matando a su gente. Y la pregunta fue la siguiente: ¿por qué ISIS, sabiendo que se está echando a las naciones del mundo encima, por qué las ha provocado matando ciudadanos de todas las naciones? Porque en la Constitución está establecido que para que venga el Mahdi, que es el Mesías, que para nosotros es el anticristo del mundo musulmán, necesitamos una guerra violenta. Y lo que ISIS estaba provocando en el Medio Oriente era una guerra, una confrontación, incendiar el Medio Oriente, porque de acuerdo a su teología, de ahí va a surgir su Mesías. Entonces, recordemos algo: la ideología del mundo islámico es la muerte. Ellos aman la muerte, porque si los matan como mártires, 72 vírgenes los están esperando en el cielo. Los judíos y nosotros los occidentales amamos la vida. A ellos para morir es una dicha. Cuando mataron ahora en Israel los del grupo Hamas a judíos, hay conversaciones que grabaron y que publicaron. Terroristas hablando de Israel, ¿qué crees? Acabo de matar a 9 mujeres judías y a un niño le abrí la panza y le saqué los ojos, y desde el otro lado, bravo mi hijo, eso es lo que tenemos que hacer con los judíos. Aman la muerte, la violencia, el derramamiento de sangre. Es una cultura completamente que desciende más que los animales. Entonces, la hermandad musulmana que nace en Egipto. Su fundador fue Hassan al-Banna, el fundador de la hermandad musulmana. La meta, escuchen ustedes, la meta, de ahí nace todo: Hezbollah, los Houthis, Hamas, los Yutis, todos los grupos, Al-Qaeda, ISIS, todos los grupos terroristas nacen de la hermandad musulmana. Su meta de esta organización es un gobierno teocrático en el mundo musulmán y la conquista del mundo musulmán para integrarlo a un califato mundial. ¿Qué es un califa? Es un líder del mundo musulmán. El presidente de Turquía, Erdogan, acaba de alzar la voz: yo quiero ser el jefe del mundo musulmán en el mundo entero. Y si los israelitas, dijo Erdogan hace 4 días, entran a Turquía, no les garantizo que van a vivir. Aun cuando Turquía pertenece a la OTAN, que es el ejército de Europa. Bíblicamente, en Ezequiel 38, aparece con el nombre de Turquía, que va a tener que salir de la OTAN para poder realmente unirse a Rusia, a China y a todas las naciones del Oriente que tienen el propósito de exterminar al mundo judío. Jamás refleja esta ideología en su constitución, estableciendo que su meta es destruir el Estado judío para la existencia nada más del Islam. ¿Cuántos años se propagó la mentira de que el Islam era una religión pacifista? Fueron mentiras que nunca supieron, porque si tú lees el Corán te das cuenta que más del 50% son órdenes del supuesto Alá. Eliminen a los infieles, y los infieles son judíos y cristianos. Así que también a los de Toluca les toca la bolita. Hermanos en Cristo, estamos en un mundo muy peligroso, un mundo lleno de mentiras. Un mundo que está controlado por los medios de comunicación para hacernos pensar lo que CNN, lo que la cadena de televisión, lo que y video, hacernos pensar lo que ellos quieren que nosotros pensemos. Bendito seas, Dios y Padre de Jesucristo nuestro Señor.
Te damos gracias porque tú eres, Jesús, el camino, la verdad y la vida. Te damos gracias porque tu palabra dice: el día que ustedes conozcan la verdad, será la verdad la que los hará libres. Mientras tú no conozcas la verdad, eres esclavo de las mentiras, de los engaños, de las desilusiones, de la falsa propagación periodística, de cadenas infames, deshonestas, sin ética ni ninguna moral en el mundo, que explotan para sus intereses personales y corrompen a las poblaciones para su beneficio e intereses personales. Pero cuando conocemos la verdad, ya no somos conformistas, ya podemos explayarnos y comunicarle al mundo el mensaje más glorioso de la historia. Jesús vino al mundo a liberarnos de la esclavitud. En primer lugar, de la esclavitud del pecado, porque todo aquel que hace pecado se convierte en esclavo del pecado. Todos tus hábitos que tú repites el alcohol, el sexo, la pornografía, etcétera, etcétera, sin que te des cuenta, te haces esclavo. Ese hábito te llega a dominar, a controlar, a pervertir tu mente con una nube que te impida ver la razón y el propósito por el cual Dios te ha creado. Gracias por hacernos libres, Jesús, y por estar en este camino, porque hay caminos que parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. La Biblia dice que Jesucristo fue crucificado, enterrado y resucitado a los 3 días para decirnos que nos amaba, que quiere entrar a tu vida en este momento, liberarte de tantas cadenas, de tantos malos hábitos que tú nunca vas a poder vencer en tus propias fuerzas ni por tu propia voluntad. Él vino a eso precisamente, a ayudarnos, al permitirle entrar a nuestra vida, darnos el poder de romper con las cadenas que nos han hecho esclavos de tantas cosas y darnos un camino de libertad para que ahora le sigamos a Él, porque no podemos servir a 2 amos. El primer mandamiento es en contra de la idolatría. Cualquier cosa que tenga la prioridad en tu vida, un deporte, tu novio, tu casa, tu negocio, antes que Dios, es idolatría. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás en primer lugar. Y si tú haces eso, Dios nos promete en la Biblia bendecir nuestra familia, bendecir nuestro trabajo, saturar nuestra mente con sus pensamientos, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento para comprender la esperanza a la que hemos sido llamados, entender la herencia que tenemos como santos y la supereminencia de la grandeza de su poder, el cual resucitó a Jesucristo de los muertos, y el poder que está ahora dentro de todos los que tenemos a Jesús como el Salvador. Dile a Cristo en esta tarde, ustedes que nos ven por las redes sociales, si no lo tienes en tu vida, perdona mis pecados, Señor Jesús. Creo que en la cruz pagaste con tu sangre por ellos, que a los 3 días te levantaste de los muertos, y en este instante he comprendido que te necesito. Hazme libre del error, de las mentiras, del engaño que cubre al mundo entero como un antifaz.